Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. 11:17 de la mañana, estamos aquí en Otra Mirada Radio conversando con José de Chávez, experto en temas mineros, también ha sido exministro del Ambiente. Y bueno, José, te dejamos planteada la pregunta, ¿qué esquema minero funcionaría en el Perú? Porque estamos funcionando con un esquema minero que fue creado durante la dictadura. Justamente en el periodo que no había Congreso de la República se dio el texto único ordenado de la Ley General de Minería, y ahí se estableció este sistema de concesiones, ¿no? Y en ese momento no había Ministerio del Ambiente, no habían gobiernos regionales, no había toda la institucionalidad que hoy con la que hoy cuenta el país. Entonces, ¿qué esquema necesitamos? Bueno, así es, ¿no? Digamos, las reglas de juego que siguen vigentes, están vigentes hace 20 años, ¿no? Lo principal, el núcleo central, han habido algunos pequeños ajustes. Alguna vez le escuché decir a Roque Benavides que la principal reforma de la década de los 90 en relación con la minería fue la liberalización del territorio. Antes de los 90, en el Perú, como en buena parte de América Latina, los derechos mineros eran considerados como derechos estratégicos y el Estado tenía un control de los derechos. Se liberaliza el territorio, se define un nuevo esquema de concesiones mineras y las concesiones comienzan a crecer. A comienzos de los 90 habían 2.300.000 hectáreas concesionadas. Hoy en día tenemos más o menos 26 millones de hectáreas concesionadas. Entonces, el tema territorial aparece como un elemento básico, fundamental, dentro del debate sobre minería. Ahora, ¿qué esquema? Yo diría, hay una primera pista, ¿no? Si uno mira los conflictos, hay conflictos de rechazo a la minería, conflictos de resistencia. Conga es un buen ejemplo de eso, Tambo Grande también, Cerro Quilis, Tía María. Pero no todos los conflictos son iguales. Ustedes han mencionado el caso de Espinar como un conflicto fuerte el año pasado. El conflicto de Espinar no es un conflicto de rechazo a la minería, es un típico conflicto de convivencia. Entonces, ¿quién se lleva los beneficios? ¿Quién se lleva los beneficios? ¿Cuánto deja la minería? ¿Qué reglas ambientales? Es decir, lo que le está diciendo la población de Espinar, en este caso Extrata, es: si ustedes quieren seguir haciendo minería 20 o 30 años más, redefinamos una suerte de nuevo contrato social, pero no le están diciendo vete. Entonces, ahí hay un primer tema. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar en cómo construimos una institucionalidad que hoy en día no existe, cómo construimos herramientas políticas públicas que hoy en día o no existen o están desfasadas. Por ejemplo, la política, el instrumento que permite aprobar o desaprobar un proyecto, en realidad casi siempre es aprobar, es el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Una herramienta que tiene 20 años en el país, 40 años en el mundo, que no se ha renovado o está totalmente desfasada. Hay un informe del Banco Mundial sobre el EIA peruano que señala, digamos, la precariedad del instrumento y que debe ser no solamente renovado, sino también complementado con otros instrumentos. Porque ¿qué pasa? Y Conga es un buen ejemplo de eso, cuando en una zona no se va a desarrollar un megaproyecto, sino 2 o 3. Ahí ya no estamos hablando de los impactos de un proyecto, sino de impactos acumulativos. Y el EIA es 1 por 1. No permite medir los impactos acumulativos. Entonces, institucionalidad que permita ordenar el territorio, discutir con instrumentos técnicos donde le conviene al país que haya minería y donde no le conviene que haya minería, discutir qué tipo de institucionalidad necesitamos y qué herramientas, qué políticas públicas necesitamos. Pero no hay una ley ahorita, digamos, que defina un ordenamiento territorial a lo largo y ancho del Perú, ¿no? No. Adolecemos. En el caso del sector petrolero, digamos, más bien el modelo es otro, ¿no es cierto? Porque el Estado define áreas de concesión y hace una licitación, y el que ofrece más dinero y más, en fin, mayores ventajas, accede. Aquí es al revés, o sea, yo llego a un territorio y digo, miran, acá hay oro, yo hago el denuncio minero y no hay ningún tipo de ordenamiento. Incluso es mucho más fácil, ¿no? El mapa está dividido en cuadritos, las famosas cuadrículas mineras, y basta que la cuadrícula esté vacía para que yo la pida, pago un derecho minero de vigencia y comienzo a ser titular de esa concesión minera. Es un derecho también bajísimo, ¿no? Totalmente bajo, se paga una vez al año, no es ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, sin duda, ahí hay un enorme problema que está produciendo no solamente los conflictos que ya sabemos, sino también está produciendo un proceso de acaparamiento de un porcentaje significativo del territorio. Son 26 millones de hectáreas concesionadas, ¿no? No, claro, y genera una serie también de problemas dentro de las comunidades porque no se enteran de que la zona donde están ya está concesionada y de pronto llegan las maquinarias, llega toda la gente, y es el caso
de Conga, por ejemplo, en Yanacocha. La gente que estaba ahí no sabía, no había información. Yo conversé con un periodista en Celendín, Jorge Chávez, y él me dijo que no había, se llama Jorge Chávez, ¿no? Es un periodista que tomó las fotos, que fue su material de trabajo fue recogido por RPP, por todas las medios de prensa, justo cuando hubo el tema de los muertos y el tema de las protestas violentas ahí, y él me contaba que cuando ya comenzaron a conocer el tema Conga, todos iban a preguntar, oye, Conga, y no había ninguna información. La empresa no quería decir dónde específicamente era las operaciones, dónde se iban a realizar, nadie conocía. Yo tengo ahí un audio sobre esa entrevista que le dije que dura 40 segundos, vamos a escuchar lo que nos dice un periodista de Celendín respecto del comportamiento de una empresa minera tan importante como Yanacocha. Adelante con el audio. Otra mirada. Caballero, ¿Conga va o no va? Conga no va porque el futuro para tantos niños que están viniendo atrás. No va, ¿Por qué? porque es vida el agua. Conga no va, porque contamina el medio ambiente. No va, porque sigue contaminando las aguas y el ambiente. Mucha persecución por causa de la contaminación de las aguas. Y otra también contamina, hay enfrentamientos y muertes también, pobres campesinos sufrimos también porque por las aguas también. No va, Conga no va, porque no nos deja sin agua y contamina mucho. Nos quedamos sin animales, nada, sin sembríos, nada, pues, sin agua. Y por eso no queremos que va Conga. Porque sin ser el agua no vivimos. El agua es lo más importante que todo. Otra mirada. Bueno, ahí escuchamos, no en realidad la entrevista a Jorge Chávez, sino escuchamos un sondeo que hice ahora que estuve en Celendín, donde pregunté en todo lo que es el mercado de Celendín a distintas personas, hice más de 100 preguntas, de 100 sondeos, y todo fue Conga no va, de gente que va a vender sus productos allá, pero que sabe perfectamente que todo ese valle está alimentado por las lagunas de Conga. Nosotros cuando como ministerio empezamos a abordar el tema, nos dimos con varias sorpresas, ¿no? La primera sorpresa es, como ustedes saben, el EIA de Conga fue aprobado en el 2010, es decir, en el último año del gobierno aprista, en el último año completo del gobierno aprista, en un año que se aprobaron además más de 200 estudios de impacto ambiental en ese sector. El estudio de impacto ambiental de Conga tenía 20.000 páginas. Ustedes imaginan a 15 o 20 funcionarios de la Dirección General de Asuntos Ambientales aprobando más de 200 estudios de impacto ambiental, no sé cómo lo han hecho. Y además fue aprobado en un periodo bastante corto. El estudio de impacto ambiental de Conga fue presentado en febrero y fue aprobado en el mes de octubre del 2010. En segundo lugar, la otra sorpresa que tuvimos es que cuando preguntamos si el Ministerio del Ambiente había dado opinión, y esto tiene que ver con el secretismo de este tipo de proyectos, nos dijeron que no, que el Ministerio no había pedido el estudio de impacto ambiental y que además el Ministerio de Energía y Minas tampoco se lo había entregado. Entonces, ya existía el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente fue creado en el 2008 y en el 2010 el ministro Brack no había ni siquiera levantado la mano para decir, a ver, entréguenme ese estudio de impacto ambiental del proyecto más grande de la historia de la minería en Perú. Y fue a partir de eso que decidimos dar una opinión, pedir el estudio de impacto ambiental. Dicho sea paso, se demoraron más de 15 días. Si ustedes imaginan, si a un ministerio, a un ministro o a dos viceministros le demoran 15 días en entregar el estudio de impacto ambiental, lo que le puede pasar a un alcalde o a un poblador X. Después que lo obtuvimos, ya pudimos revisar y nos dimos con enormes sorpresas. Este tema de las 4 lagunas, el tema de la zona de influencia, la valoración económica que se habían hecho de los recursos que existían ahí. En fin, un estudio de impacto ambiental que a cualquier observador, a cualquier persona medianamente conocedora de estos temas, llamaba la atención por la debilidad, la fragilidad de los argumentos y los fundamentos del estudio, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? El esquema minero actual, en realidad, tal y como está planteado, tú decías, a un ministro se demoran 15 días en darle el informe y a un alcalde quizás nunca se lo entreguen.
creo que el esquema minero actual debilita y destruye el tejido social e institucional en localidades, ¿no? Porque finalmente es muy fácil cooptar a pequeñas autoridades, ¿no es cierto? A una sociedad civil muy débil, muy dependiente de recursos, como seguramente puede ser ahí, ¿no es cierto? Entonces este modelo no solamente trae algunos problemas medioambientales, sino también en el propio tejido social. No sé qué piensas de eso, José. Totalmente de acuerdo, ¿no? No solamente por lo que implica la llegada de la minería a este tipo de zonas, sino también cómo finalmente decisiones de qué es lo que se va a hacer con el territorio, con los recursos de una provincia, de un distrito, de una cuenca, de una región, no toman en absoluto en cuenta a los actores sociales y menos aún a las autoridades democráticamente elegidas, locales, provinciales y regionales. A mí me ha pasado que en Cooperación desde hace un tiempo producimos mapas de concesiones mineras y me ha pasado que presidentes regionales no tenían la menor idea hasta qué punto sus territorios están concesionados desde Lima. Entonces sí hay un problema de institucionalidad, pero además incluso en el propio Estado Nacional. En el Perú no existe una autoridad ambiental. En el Perú todavía cada ministerio es la autoridad ambiental de su sector. La autoridad ambiental del sector energía y minas no es el Ministerio de Ambiente. Es su dirección general. Es su Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Entonces, son temas que demuestran una precariedad institucional que sin duda tiene que ser abordada lo más rápido posible, ¿no? Bien, José, bueno, no tenemos mucho tiempo para seguir conversando, te comprometemos a seguir hablando de este tema en otra ocasión y solo decir que invitamos aquí a esta mesa a Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, está invitada, bueno, se excusó, no pudo venir, y reafirmar la invitación para el día 10 de abril para la presentación del libro Más allá de Conga. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Católica, en Camino Real. ¿A qué hora? En la Camino Real 1075 a las 18:30 el miércoles 10. Bien. Con un panel creo yo que va a estar bien interesante, ¿no? Sí, va a estar sazonado. Va a estar el ministro del Ambiente. Va a estar el ministro del Ambiente, va a estar Fernando Rospigliosi y Carlos Monge. Claro, y este libro que realmente promete que va a generar mucha polémica y sobre todo muchas propuestas para repensar la minería y no caer en ese chantaje de que se va la inversión minera y que se cae todo el Perú, ¿no? Hay muchas alternativas y también nuestro país es rico en recursos, puede negociar. Y los yacimientos mineros ricos hoy en día son bien escasos, así es que esta historia de que se van a otro lado... No es sí, mira, con el precio del oro como está y la crisis en Estados Unidos, ¿quién se va a ir de acá? Bien, bueno, muchas gracias, José, y regresamos en otra mirada con Nicolás Lynch. Otra mirada. En San Borja. 91.1 FM. En el Perú, los ejecutivos del sector minero pueden alcanzar una remuneración de 45.000 soles mensuales, sin contar utilidades y bonos adicionales. Por otro lado, el salario promedio de un obrero en las grandes empresas mineras es poco más de 1.500 soles, sin contar utilidades y bonificaciones. Otra mirada. Otra mirada en minería.